Bienvenidos a su clase de bases de datos. Vamos a revisar la parte 3 de la unidad 1, en donde vamos a ver de qué se trata la arquitectura y cuáles son los modelos de las bases de datos. Bien, bueno, una base de datos, dijimos en la sesión anterior, se puede percibir como un gran almacén de datos que se define y se crea una sola vez y que se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. Entonces hay cuatro grupos de personas que intervienen en el entorno de una base de datos. En este caso tendríamos al administrador, a los diseñadores de la base de datos, a los programadores y al usuario final de la base de datos. Los administradores son los responsables de la parte física de la base de datos, son quienes otorgan los permisos para la actualización o modificación de la misma o de las mismas. Los diseñadores identifican el tipo de datos, las relaciones y las restricciones que deben de llevar estas bases de datos. Los programadores implementan los programas que van a servir a los usuarios finales para utilizar la base de datos y finalmente los usuarios van a ser quienes van a consultar la información almacenada. Vamos a revisar la arquitectura de la base de datos. Bien, tenemos que la arquitectura de la base de datos se divide en tres niveles. Tenemos el interno o físico, que es que tiene que ver con el almacenamiento de los datos. Luego tenemos el nivel externo, que es el que se encuentra aquí arriba, que se refiere al cómo los usuarios ven los datos. Y en medio de estos dos niveles tenemos el nivel conceptual, que se refiere al nivel de interacción entre el nivel interno y el nivel externo. Bien, entonces aquí tenemos de nuevo los niveles, el interno, el conceptual y el externo. Vemos que el nivel interno describe cómo se almacenan realmente los datos. Acuérdense que estamos hablando de un nivel físico, que el nivel conceptual se refiere al diseño, es decir, describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre ellos. Y finalmente, el nivel de los usuarios o el nivel externo, que es el sistema que puede proporcionar diferentes vistas de una misma base de datos. Em, el primero, el administrador de la base de datos o DBA, como viene aquí en el esquema, define la estructura de almacenamiento o esquema de almacenamiento interno de la base de datos y esto será la vista interna, que es que está presentado aquí en el diagrama. Luego hay una transformación conceptual que es la forma en la que la base de datos va a ser presentada a los usuarios. Entonces tenemos una transformación conceptual y en este esquema, por ejemplo, vemos que la vista conceptual va a la vista externa A, que es esta opción, o a la vista externa B, que es esta otra opción. Entonces, para cada una de estas vistas, bueno, es para diferentes usuarios. En este caso llega al usuario 1A, 2A, 1B, 2B y 3B. Luego, bueno, tenemos algunas características de los niveles. El nivel conceptual será definitivamente un nivel relacional. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere con relacional. El segundo, que es el de la vista externa, será también casi siempre relacional o algo parecido a ello. Y finalmente, el tercer nivel no será relacional. Aquí ustedes pueden ver la figura. Bueno, está un poco pequeña, pero ven aquí que este es el nivel interno. Estamos hablando de un nivel físico y luego vemos aquí el nivel conceptual y el nivel externo, que estamos hablando de niveles lógicos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo haciendo una analogía para comprender mejor lo que son los diferentes niveles de abstracción. Suponemos que necesitamos un registro que capture los siguientes datos para cada alumno: el nombre, la matrícula y el promedio. Entonces, esto es lo que el usuario ve y con lo que trabaja y sería el equivalente a un nivel externo. Nosotros cuando consultamos
a lo mejor el sistema, ¿no? De donde se suben las calificaciones, etcétera, pues es un nivel externo porque simplemente nos presenta el dato que queremos conocer. Bueno, pero para llegar a eso, antes hubo que implantar un lenguaje de programación. Aquí en el ejemplo nos menciona que está el lenguaje C o C++ y podemos declarar la estructura que agrupe toda la información. Entonces, esto que está aquí, estamos hablando que es un nivel en el que se hace la programación. Entonces, con esta estructura trabajarían los diseñadores del programa. ¿Se acuerdan que en el nivel conceptual teníamos a los diseñadores del programa? Aquí lo estamos viendo al revés, ¿no? Esta es la parte externa, en donde el usuario ve nombre, matrícula y promedio, pero esta es la parte interna en donde se tiene un diseño y bueno, sería el equivalente a el nivel de abstracción y finalmente el nivel físico está determinado por el orden o la cantidad de datos que ocupan los campos de la estructura, ¿no? O sea, ¿dónde se va a almacenar esta información, esta base de datos? Entonces, tenemos ejemplares y esquemas. Sabemos que las bases de datos van cambiando a lo largo del tiempo conforme la información se inserta o se borra. La colección de información almacenada en la base de datos en un momento particular se denomina ejemplar de la base de datos, mientras que el diseño completo de la base de datos se llama esquema de la base de datos. Entonces, a pesar de que nosotros podamos hacer una modificación en la base de datos, agregar datos o quitar datos, pues los esquemas de esa base de datos rara vez se modifican. Entonces, utilizando una vez más la programación para hacer una analogía, un esquema de base de datos corresponde a las declaraciones de las variables. Cada variable tiene un valor particular en un instante de tiempo y los valores de las variables en un programa en un instante de tiempo corresponden a un ejemplar de un esquema de la base de datos. Entonces, ¿qué es un modelo de bases de datos? Tenemos que un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. Esta definición es de 2003. Tenemos que un modelo de datos es un conjunto de conceptos o reglas que permiten estructurar los datos resultantes de la observación de la realidad, de forma que que queden representadas todas sus propiedades, tanto estáticas como dinámicas. Un modelo de datos es una notación para describir información acerca de datos. Un modelo de datos es una representación, usualmente gráfica, de las estructuras de los datos de alto nivel o conceptuales utilizan conceptos muy cercanos a la forma en la que se les percibe a los datos, mientras que los modelos de bajo nivel y físico describen detalles de cómo se almacenan los datos en una computadora. Entonces, bueno, estas definiciones son diferentes, pero tienen algo en común, que es el hecho de que son conjuntos, son relaciones de los datos. Tenemos una clasificación de los modelos de datos. Entonces, los modelos de datos se clasifican en tres grupos: lógicos basados en objetos, lógicos basados en registros, modelos físicos de datos. Modelos lógicos basados en objetos se usan para describir datos en los niveles conceptuales. Se caracterizan porque proporcionan capacidad de estructuración flexible y permiten especificar restricciones en los datos explícitamente. Los modelos lógicos basados en objetos que son más conocidos son el de entidad de relación, orientado a objetos, binario, semántico de datos y el modelo funcional de datos. Dentro de los modelos lógicos basados en registros, se utilizan para describir datos en los niveles conceptuales y físicos. Permiten especificar la estructura lógica global de la base de datos y proporcionan una descripción a un nivel más alto en la implantación. Estos modelos se llaman así
porque la base de datos está estructurada en registros de formato fijo de varios tipos. Cada registro tiene un número fijo de campos que a su vez son de tamaño fijo, y el uso de registros de tamaño fijo facilita la implantación del nivel físico de la base de datos. Los modelos lógicos basados en registros más conocidos son el modelo relacional, el modelo jerárquico y el modelo de red. La estructura relacional es la más extendida hoy en día. Almacena los datos en filas o registros y columnas. Estas tablas pueden estar conectadas entre sí por claves comunes, y los conceptos básicos del modelo relacional son el registro, que es algo así como una ficha de un fichero convencional, y una tabla, que es un conjunto de fichas de un mismo tipo. Las bases de datos con modelo jerárquico o IBM tienen como objetivo hacer una jerarquía en las fichas, de manera que cada una pueda contener a su vez listas de otras fichas. Por ejemplo, una ficha de clientes puede contener una ficha de fichas una lista de fichas de facturas, cada una de las cuales puede contener a su vez una lista de fichas del detalle que describen los servicios que se facturaron. Tenemos el modelo en red, que es un modelo de base de datos que admite relaciones de cada registro con varios registros, y que pueden seguir distintos caminos conectados entre sí por medio de enlaces. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos ciudades. Diferentes ciudades vinculan con diferentes vendedores, y a su vez diferentes vendedores vinculan con diferentes productos. Entonces esa es una red, ¿verdad? Porque la relación pues puede ir de un vendedor hacia un producto, perdón, hacia varios productos, o desde el país hacia varios vendedores. Gracias por escuchar este video. Espero que escriban al correo. Saludos.